gracias. Para mí es un placer y un compromiso porque tengo que suplantar a un integrante de la mesa, que es el doctor Juan Goya, que realmente es una persona prestigiosa y de mucha trayectoria dentro de CRA. Y además también un compromiso y un placer porque tengo como panelista, por un lado, a un ex profesor mío de la especialidad de tributación de la Universidad de Salvador y a un amigo de hace muchos años, Juan Manuel, que es asiduo visitante de mi provincia, con el cual hemos organizado jornadas tributarias en la provincia de Misiones, y al señor Jorge Gambale, que es director nacional del Ministerio de Agricultura. Así que, sin más, le doy la palabra al profesor Sáenz Valiente. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer a Carlos González Prieto por la invitación, a CRA y a Jonagro, y a todos los que me acompañan, que también tenemos una excelente relación. Toco un tema muy complicado. Primero, una reflexión. Me da mucha lástima a los productores. ¿Por qué? Porque trabajan mañana, tarde y noche, agregan tecnología, esfuerzos constantes, y el Estado, en sus diversas formas, se lleva gran parte de la renta. Yo creo que hay que barajar y dar de vuelta en el tema tributario en la Argentina. Hoy vamos a hablar de impuestos provinciales y después, bueno, Juan Manuel va a tratar el tema de tasas que tanta inquietud está generando. Estamos ante el país más gravoso del mundo. Esto no lo digo yo, lo dice Matías Olivero Vila, presidente de la firma Lógica, organización no gubernamental de concientización y transparencia de la tributación. En góndola los precios tienen un 50% de impuesto contenido, de todo tipo, ¿no? No solo ingresos brutos, que vamos a referirnos hoy, el más bruto de los impuestos, sino también de las distintas cargas e incluso tasas que conforman el precio final de un producto. La verdad que la coparticipación federal, que tanto preocupa, es lógico que preocupe porque las provincias ricas van a seguir siendo ricas y las pobres seguirán siendo pobres, y hace más de 30 años que está como está la coparticipación y hay que darle una buena vuelta de rosca. El tema de los consensos que se han intentado hacer en la Argentina, en las distintas provincias, el último fue del 2017, donde hicieron un compromiso de no aumentar alícuotas, pero el límite máximo lo pusieron muy alto. Pero las retenciones y las percepciones no se modificaron, es más, algunas se aumentaron. Con lo cual, sabemos que no se cumple ningún principio constitucional, lamentablemente. Todo esto son malas noticias, después voy a hacer alguna propuesta de cambio. Sabemos que, digamos, de alguna manera, el tema de la Constitución Nacional decía no se cumple porque hay falta de equidad, no se cumple la legalidad porque hay impuestos que exceden la norma del propio hecho imponible, a través de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, que vamos a hablar, y el tema de no confiscatoriedad, está lleno de casos de confiscatoriedad, hay impuestos superpuestos, la cuestión de la razonabilidad, que también es un principio acuñado por la Corte como principio constitucional, con lo cual estamos en una situación compleja de resolver. La cuestión de la alta presión fiscal que existe tiene un problema muy grave, que es que justamente incita a la evasión. El peor de los males, en la Argentina con un porcentaje alrededor del 45%. Ningún país puede crecer con este nivel de evasión
hay que resolver, hay que hacer algo. Acá muestro cómo estamos, ¿no? La rana que está primero en una determinada temperatura agradable, comienza a subir y llegamos a una situación donde debiera quemarse la rana, que somos nosotros, pero no se quema porque está acostumbrada de alguna manera y todo se vuelve normal. El tema de los impuestos provinciales, sabemos, inmobiliario, dentro del inmobiliario multipropietario, ingresos brutos, sellos, y nos estamos olvidando muchas veces, provincia de Buenos Aires, el impuesto a la herencia. Otro engendro que es necesario. Esta imagen muestra la desesperación de esta señora que le llegó el impuesto inmobiliario, el chiquito que se envalentona para tratar de darle lucha a los impuestos. Estamos atrapados de pies y manos, no podemos dormir y estamos con una mochila. Aquí, bueno, hay un cálculo de lo que es el impuesto contenido en las naftas y la verdad que los porcentajes de presión fiscal son enormes. Ahí me está corriendo el reloj, así que voy a tener que poner un ritmo. El tema de la distribución, ahí tienen los municipios un porcentaje interesante y los impuestos provinciales también, además de la cuestión de los impuestos nacionales, donde algunos se coparticipan y otros no. Sabemos que hay 45 impuestos nacionales, 25 provinciales, si sumamos todo, y 85 tasas, aparentemente, no sé dónde salió el cálculo, pero más o menos, entre cosa y cosa, existen con todos nombres distintos y pretendidas justificaciones. El impuesto a los ingresos brutos, distorsivo, pero ¿qué pasa? Contiene la mayor parte de la recaudación de las jurisdicciones se alimentan de este impuesto. Impuesto que se produce en cadena la acumulación y llega a dañar también muchísimo las exportaciones. Si nosotros hablamos del agro, parecería que, bueno, en algunas jurisdicciones la hacienda o los granos están exentos, en otras están al 0,75, en otras al 1, parecen porcentajes casi infantiles, ¿no? Sin embargo, el productor, a través de la compra de un tractor, de una cosechadora, de una sembradora, de contratar servicios, tiene y paga impuestos a los ingresos brutos que está acumulado en el precio de esos bienes y que nos complica muchísimo también las exportaciones que van a tener el impuesto contenido en el precio, no se puede devolver en frontera porque no se puede identificar cuánto es el impuesto contenido y en definitiva es un gran perjuicio para poder competir en el exterior. Nosotros vamos a Expo Agro y vemos una potencia espectacular. ¿Qué otra cosa? Retenciones. Pero estoy hablando de derecho de exportación, no. Estoy hablando de las retenciones que debiera, en todo caso, si a mí me retienen algo, me lo tienen que devolver. Y no me lo robaron. Nunca entendí por qué los derechos de exportación se llaman retenciones. Bueno, en este caso, las retenciones, percepciones, el famoso CIRCREP en los bancos y las percepciones que se aplican cuando se produce una importación acumulan un saldo a favor del contribuyente imposible de absorber, ni hablar de la situación entre las distintas jurisdicciones. La verdad que es un daño enorme. Alícuotas por arrendamiento 5% en algunas jurisdicciones, alícuotas por renta financiera en algunas jurisdicciones 9%. Es decir, hay un panorama enorme de las 24 jurisdicciones, todos con algunos tratamientos diferentes para determinar el impuesto y además alícuotas muy altas. Hoy escuché que sabíamos que hay muchas jurisdicciones que tienen exenciones o bajas de alícuota. Pero, bueno, no es suficiente, es un impuesto demasiado dañino. Además, hay jurisdicciones que pretenden, y lo aplican, aunque hay fallos judiciales en contra de eso a favor del contribuyente, de incrementar la tasa del impuesto cuando la venta en esa jurisdicción se produce con un bien que no esté generado en esa misma jurisdicción. Con lo cual, esto
hay fallos y también pasa lo mismo con la mera compra en algunas provincias, ejemplo Misiones, pero hay otras que también se ha diseminado la cuestión esta de la mera compra. Con lo cual, tenemos estas cuestiones y me parece que podría ser válido agregar el tema del convenio multilateral. Hay una responsabilidad que se le traslada al contribuyente de distribuir los ingresos y gastos ajustados, o sea, son contables, ajustados por inflación, para trasladarle la responsabilidad al contribuyente que determine cuál es el porcentaje del total de las ventas que tiene que adjudicarse para liquidar el impuesto en cada una de las 24 jurisdicciones. Y esto no es menor. La inseguridad jurídica que se presenta es tremendo. Y aparecen dudas que pretende resolverlas la comisión arbitral. Entonces, sin devolución de saldos a favor, con una complejidad administrativa espantosa que implica costos, evidentemente esto es inviable de esta manera. Y les garantizo que armar un convenio en una empresa de cierta envergadura es tremendo, es kafkiano, y el tiempo que lleva y la inseguridad también. Entonces, con estas malas noticias, que la mayoría de todos ustedes las sufren, la viven y la conocen, me quiero referir un poquito a cuáles podrían ser algunas de las opciones. Bueno, vamos a derogar el impuesto a los ingresos brutos. Bueno, a ver, los gobernadores la mayoría se fueron, ¿no? Pero alguno por ahí se quedó. Entonces, me va a decir, imposible. No es posible eso porque necesitamos recaudación, porque lo que viene del ATN, los ATN son muy pocos, y para algunas provincias sí, para otras no, y lo que viene de la coparticipación sabemos que está distorsionada, hay impuestos que están fuera de la coparticipación. Entonces, bueno, yo puedo coincidir con eso, pero en primer lugar, las alícuotas de todas las jurisdicciones tendrían que bajar sensiblemente, pero sobre todo lo que propongo, y realmente en un impuesto mensual no se justifica en absoluto cobrar adelantos de un impuesto. Si es mensual, termina el mes y a los 13 días tenemos que pagar. ¿De qué estamos hablando? Retenciones, percepciones por todos lados, que son las que generan saldos a favor que no se devuelven, y en definitiva es un pago sin causa, un exceso sobre la obligación fiscal. Con lo cual, en mi opinión, las retenciones y percepciones deben derogarse, todas. Después se verá cómo hacen financieramente cada una de las provincias, pero me parece que es algo indispensable. La otra cuestión es la posibilidad de dividir al país en regiones. Está, aparentemente, los constitucionalistas dicen, permitido por la Constitución Nacional poder hacer el país en regiones, para poder unificar de alguna manera un poco más prolijamente. El tema de los derechos de exportación, yo lo llamo impuesto violento a la producción. ¿Me envalentoné un poco mucho? Puede ser, pero para mí es así. No tengo dudas, no tenemos tiempo hoy para desarrollar el tema de derecho de exportación, pero la verdad que cuando uno analiza todos los efectos, ni hablar en cuestiones de emergencia agropecuaria y demás, son el peor impuesto y que no tiene razón alguna más que la recaudación. Ahora, si se quitan, ¿cuál es el efecto? Aumenta el impuesto a las ganancias y aumenta el IVA. La recaudación me refiero. Porque además, esa cuestión de de esos impuestos, al quitar los derechos de exportación del IVA, directamente las mismas operaciones ya son mayores, el saldo de IVA y el saldo de ganancias. Pero además está el fabuloso derrame de crecimiento que puede llegar a implicar eliminar los derechos de exportación. Sabemos que son fáciles de cobrar, es difícil para un país decidir de golpe esta derogación y eliminación,
pero habrá que hacerlo en forma urgente. Lo que sí es interesante también es el tema de todo lo que es las cuestiones que ahora surgieron a través del RIGI y del RIMI, que va a hablar acá el doctor. Me parece que están renaciendo también en la gran mayoría de las provincias, en varias provincias, con lo cual, bueno, no quiero poner ejemplo, pero bueno, puedo, Jujuy, Mendoza, Río Negro, hay varias que están adhiriéndose y, bueno, hay promesas de inversiones muy relevantes del orden de los 170.000 millones de dólares que salió el diario otro día, y puede ser más. Me queda un minuto. Lo otro que quiero comentar es el impuesto a la herencia. Considero que es un impuesto absolutamente injusto. Los bienes se conforman por una ganancia que se convierte en una herencia para los beneficiarios, pero la familia entera en el ámbito del agro trabajó y puso el esfuerzo para que ese patrimonio se genere. La venta de un campo, provincia de Buenos Aires, dos cuestiones, me voy a llevar 30 segundos. Provincia de Buenos Aires, el inmueble rural se exige que se pague el impuesto con una evaluación de la evaluación de mercado. Ustedes me dirán, no, ¿es evaluación fiscal o valor impositivo de referencia? Y después la ley sigue y dice, o valor de mercado de los tres, el mayor. Adivinen cuál es el mayor. Yo soy el mayor de mis hermanos, pero bueno. Con lo cual, eso es un problema muy grave también, porque los porcentajes máximos que se establecen del impuesto a la herencia para los hijos son bastante parecidos a los que no tienen ninguna relación parental. 7% contra 9%. Pero hay más cosas. Una cuestión sí muy importante es la cuestión de los campos que están en la provincia de Buenos Aires, le pertenecen a una sociedad regular y el fisco, la ley, establece la gravabilidad de esa tierra rural cuando en realidad lo que se está transfiriendo son acciones o cuotas partes. En definitiva, no ando con más tiempo, bueno, el impuesto de sellos sabemos también que es súper criticable, así que les agradezco muchísimo a todos, aguantar, esperar, porque teníamos que empezar un poquito más temprano, pero estar para haberme escuchado. Muchas gracias. Una preguntita. ¿Querés que vaya ahí? No, ahí no, te quedo como quiera. Acá está Equipo del Futuro, Oportunidad de Cambio, ¿no? Y acá simplemente la canción de Facundo Sarabia. No la voy a cantar, no se preocupe. No, ahí sí que se van todos. Sí, está bien. Bueno, usted muy bien explica la problemática de los impuestos provinciales, en general impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, en la herencia en la provincia de Buenos Aires. Hemos pasado por convenios fiscales, el de 2017 que usted citó. Paradójicamente habló de algunos fallos. En ese año creo que hubo el fallo Bayer que también fijó condenó de alguna manera la diferencia de escalas en las alícuotas, que estaba prohibido, había sido condenado por el convenio. La pregunta es, ¿no le parece que toda esta problemática de percepciones, mera compra, ingresos brutos, sellos, todo eso, en realidad es una generación que produce la política como consecuencia de la falta de un acuerdo político a nivel global que está sancionado en la Constitución y que nunca se cumplió y que nunca se generó, y que nosotros los contribuyentes tenemos que tratar de ir resolviéndolos vía judicial con una justicia que además tarda en cuestiones provinciales, desde fallos como por ejemplo papel misionero, donde las cuestiones provinciales directamente no podemos acceder en forma directa a la Corte, y que
tenemos que ir necesariamente haciendo todo el recorrido provincial para poder en algún momento, 15, 16 años después, que creo que es lo que tardó el fallo YPF contra Chubut, poder plantear esta cuestión de impuestos a los ingresos brutos o discutir este tipo de cosas, cuando en realidad tiene que ser una cuestión de consenso político? A ver, Adrián, la verdad que yo pienso, y lo hemos hablado, yo tengo un hermano que es abogado, y estuvimos hablando de este tema, justamente si pudiera ser posible de alguna manera que una decisión judicial en favor de un contribuyente donde esté planteado tal cual en otras situaciones pueda ser convertido en modificación de ley la resolución de la Corte, porque la verdad que esto de tener que salir a judicializar el país por todas las cuestiones tributarias que tienen estos engaños, estos problemas, estas trabas que afectan tanto al desarrollo y que no cumple principios constitucionales, que es lo que yo planteaba directamente, me parece que es indispensable que pueda ser de alguna manera eso mismo que vos planteás, ¿no? Me trataste usted, estoy viejo pero no tanto, gracias Adrián, bueno, no sé si te respondí más o menos, gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Álvarez de Chagüe, que va a hablar de tasas. Bueno, el timer está corriendo, pero yo todavía no empecé, así que me tomo esa diferencia de segundos a mi favor. ¿Qué tal? Un placer estar acá, gracias a Adrián por la invitación, gracias a CRA. Yo, a diferencia de Santiago, lo voy a utilizar como juego de palabras. Yo estoy orgulloso de los productores agropecuarios, no les tengo lástima, todo lo contrario. Soy hijo de un productor agropecuario, nací en Bahía Blanca porque teníamos un campo chasicó, mi padre se fundió y bueno, ahora estoy con una pequeña producción ganadera con un primo mío en Rojas, así que estoy dado de alta como en IVA y en ganancias en ese área, pero son poquitas las vacas que tenemos y recién estamos empezando. Agradezco a CRA, con quien tengo relación hace mucho tiempo, porque en el año 2008 fui durante muchos años asesor de Federación Agraria y combatimos juntos el tema de las retenciones al agro de aquel momento. Y sí, lo vi que está por ahí Mario Yambías, con quien hablábamos en ese momento a través del querido Eduardo Bussi, y después con Mario somos familiares además, así que un gran abrazo para Mario. A mí me pidieron que hablara del tema de tasas municipales, perdón, pero para volver atrás. Creo que llegué al final, bueno, no sé cómo es, para ponerlo al principio, si le pueden poner al principio este tema, y el título ya es importante, ¿no? El título es Impuestos Provinciales y Municipales. En principio, los municipios no pueden cobrar impuestos, con lo cual lo que está dando cuenta no es un error en el título, sino lo que quieren significar con la problemática de los tributos municipales, y eso es a lo que voy a tratar de referirme, pero tratando de poner rápidamente en caja cuál es el problema que atravesamos. Y en esto no me puedo apartar de mi rol de profesor universitario, ¿sí? Del cual soy orgulloso, profesor universitario de la universidad pública, de la universidad privada, así que voy a tratar de darles lo más sincero de mí en esta breve exposición. Y aquí hay dos ejes que son inescindibles, que es el problema del federalismo fiscal atado al problema de las tasas municipales, ¿sí? Uno va de la mano del otro, o mejor dicho, el primero hace entender el segundo. El problema del federalismo fiscal hace entender el problema actual, real, concreto que tenemos con relación a las tasas municipales. Y al final me voy a referir a dos cuestiones que se han dicho a lo largo de las exposiciones anteriores que no puedo dejar de señalar también por esto de mi rol de profesor universitario, porque han sido bastante fuertes en algunos aspectos. Y aquí, cuando Adrián me convocó, me dijo hay un tema de tasas municipales muy en boga, y son tres fallos de la provincia de Buenos Aires que ustedes conocerán, uno de la municipalidad de Heró, otro con la municipalidad de Azul y otro con la municipalidad de Varadero. Son tres fallos, pero que
Los segundos dos tienen que ver con derecho de acceso a la información pública de los municipios, que se les dio lugar, seguramente como paso previo a alguna acción judicial posterior en materia de tasas municipales, pero tal vez el más importante es este, que es Cornejo, sí, con la Municipalidad de Ero. En este proceso había dos impugnaciones, básicamente, que eran a la tasa vial y a la tasa de guías. La tasa de guías no fue avalado el cuestionamiento por el juez de primera instancia, vuelvo a decir, sentencia, un juzgado de primera instancia de Trenquelauquen, ¿sí? Y sí hubo, muy parcialmente, diría yo, muy parcialmente, un acogimiento de la demanda respecto de la conocida tasa vial o tasa de mantenimiento de caminos rurales, que tiene diferentes nombres en cada municipio. Algunos incorporan, como podemos ver en el caso de Varadero, también la tasa de caminos urbanos, no solo los rurales. Bueno, hay diferentes modalidades a lo largo de los 123 municipios de la provincia de Buenos Aires y mucho más aún a lo largo de los 2.300 municipios que tiene todo el país. Con lo cual, hay diversidad de estos temas. Y aquí se declararon dos cuestiones. Respecto de una de las actoras, donde se demostró y se acreditó que no tenía camino accesible para su inmueble rural, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad del cobro de la tasa vial, ¿sí? Sobre ella solamente, sobre el resto se dijo que tenían accesos razonables a los caminos rurales, por lo tanto no se les dio la razón. Con lo cual, lo que quiero decir con esto primero es, de esta lectura, de estos fallos, hay muchas cuestiones altisonantes, comentarios muy generalistas que no serían aplicables cuando uno lee la sentencia punto por punto, ¿no? Y el segundo punto, importantísimo en este cuestionamiento, sobre el cual voy a ir al final, ¿sí? Para tratar de explicarles cómo haría yo una acción si tuviera que hacerla contra algún municipio, que hemos hecho en el estudio, por supuesto, muchas veces, ¿sí? Declaró que había una irrazonabilidad entre el costo del servicio y el monto de lo recaudado de la tasa por los periodos 2022 y 2023. En diferentes porcentajes, pero uno del 22% y el otro del 27% aproximadamente. La verdad que si leen la sentencia, les propongo que la lean, por lo menos a los contadores o vos que estamos expertos en la materia, intentamos ser expertos en la materia, les diría que está floja de papeles en cuanto a la fundamentación. Yo diría muy floja de papeles en cuanto a la fundamentación, porque toma montos generales expresados en la matriz de costos del municipio y la matriz de ingresos del municipio, tomados de la prueba que aportó la municipalidad en ese momento. Y aquí están estos otros dos fallos que, se los dejo, como ven, son muy recientes, ¿sí? Y estos dos son de acceso a la información. Veremos qué sucede con esto. Esto es claro, los municipios tienen que tener esa información, y si no la cuelgan en su página web o no está incluida dentro del presupuesto, que si es público, deben otorgarlos ante un pedido de información por la Ley de Información Pública Nacional y por la Ley de Información Pública de la Provincia de Buenos Aires, que se aplica también a los municipios. Ahora, la Corte ha desarrollado una doctrina de las tasas que se ha consolidado en un fallo de no hace mucho tiempo, que es ESO Petrolera, que ustedes habrán escuchado hablar, que si bien es vinculado a la tasa de seguridad e higiene, hoy llamada tasa de servicios generales, ha establecido estas cuestiones como principios generales. Debe haber una prestación efectiva. Acá habría que hacer una diferenciación, depende de qué tipo de tasa, pero en principio, como criterio general, tiene que haber una prestación efectiva. En la de los caminos rurales, claramente, tiene que haber una prestación efectiva, un mantenimiento de esos caminos rurales, ¿sí? La prestación tiene que estar vinculada a la territorialidad. En este caso, frente a ustedes, no habría mayores problemas porque los inmuebles rurales están en el ejido municipal, con lo cual no habría mayor inconveniente. Diferente sería si tratara una empresa con asiento o sin asiento en el territorio. Un dato importante que parece muchos desconocer: la Corte ha validado el concepto de ingresos brutos como base imponible de las tasas. Y este es un gran problema. Este es un gran problema que la Corte arrastra hace muchísimo tiempo. Y creo que muchas de las confusiones que vienen de los técnicos o pseudotécnicos, ¿sí?, es porque no saben esto que ha dicho la Corte en innumerables oportunidades y que lo reiteró en eso. Pero esto viene en ESO Petrolera, ¿no? Pero esto viene de hace muchísimos años y este ha sido un gran problema o el gran problema. Porque se toma para una tasa, ¿sí?, la base imponible de un impuesto. Entonces eso ya genera una disonancia y una controversia que es evidente, ¿sí? Y por supuesto, la Corte ha dicho que tiene que haber una razonable proporcionalidad entre el costo que se
cobra por una tasa, lo que se cobra por una tasa y el monto que se recauda en forma total. Aquí hay dos cuestiones. Esta vinculación es a nivel global de la tasa y a nivel individual de cada contribuyente. Con lo cual, tengamos cuidado cómo y qué probamos en ese aspecto. Pero la Corte, en eso agregó un dato no menor para justificar algo que para muchos venía dado por sentado que iba a ser en contra de los municipios, y la Corte lo dio vuelta, votó a favor de los 123 municipios de la provincia de Buenos Aires que hicieron una amicus curia en la Corte Nacional. Habló de la suficiencia financiera y los derechos de los medios. ¿Esto qué es? Que los municipios deben contar, como las provincias por supuesto, con fuentes de financiamiento necesarias para cumplir con sus funciones. Y este es un dato que nos lleva a lo que puede ser una caja de Pandora respecto de un mecanismo de justificación de las tasas municipales, que es lo que estoy hablando hoy. Ahora, rápidamente, ¿qué pasó en los últimos años? De la década del 90 en el siguiente, ha habido una transferencia de funciones. De nivel nacional a las provincias a los municipios. Y esto es incontrastable, esto es así. Los que estudiamos, o los que vivimos, yo viví muchísimo tiempo en el urbano bonaerense, lo que era un hospital provincial y es un hospital municipal, lo que era un hospital nacional y es un hospital provincial, escuelas nacionales provincializadas o municipalizadas, y así indefinidamente. En los municipios donde viven muchos de ustedes hay policía comunal, ¿sí? Hay seguridad que brindan los municipios, y eso origina un problema de financiamiento. Este problema de financiamiento ha llevado a lo que dijo hoy el gobernador Rogelio Frigerio: tasas, impuestos disfrazados de tasas, ¿sí? Y esta es una realidad incontestable que tiene que ver con este financiamiento. Yo dije hace unos años y puse una publicación que hice en un diario, en Diario Perfil, puse la crisis del federalismo fiscal y el federalismo cruje. El problema que tenemos que entender, y esto no es justificar, sino entender, es el problema del federalismo fiscal en Argentina. Y esto no es nuevo, no es de ahora, se ha acentuado ahora. Claramente se ha acentuado en los últimos 2 años o 2 años y medio, pero esto viene de hace muchísimos años, ¿sí? Entonces lo que tenemos es el billetera mata a la galán en el Estado Nacional con la plata. Esa es la famosa frase del filósofo Jacobo Vinograd, que todos conocerán por la televisión. Sí, el billetera mata a la galán en el Estado Nacional, utilizando la plata como medio de adoctrinamiento. Eso no ha cedido desde el 2001 en adelante. Sigue siendo exactamente igual hoy, lamentablemente, ¿no? Y por supuesto, no hay solución sin una nueva ley de coparticipación. No hay solución sin un repensar el federalismo fiscal. El federalismo fiscal cruje, el federalismo fiscal lo tenemos que repensar. ¿Cómo es eso? Con una propuesta de reforma tributaria de la universidad, lo venimos proponiendo hace muchísimo tiempo, ¿sí? Rogelio Frigerio abogó por eso, pero Rogelio Frigerio fue el ministro del Interior del gobierno de Macri de 2015 en adelante, que nunca hicieron ninguna propuesta. De hecho, en el pacto fiscal que mencionó hace un rato Santiago, se hablaba de una nueva ley de coparticipación. Invitaba a formar una comisión que nunca se conformó en el 2017. Entonces, todos dicen cosas de la ley de coparticipación, todos están cómodos con la ley de coparticipación actual, ¿sí? Porque para poder tener una nueva ley de coparticipación hay que barajar de dar nuevo, o como dice esa película famosa, alguien tiene que ceder. El problema es quién va a ceder, cómo va a ceder, y creo que la oportunidad, que es la del 2007, se desperdició. Claro, una ley de coparticipación que, de mi punto de vista, y sé que para otra conferencia, es claramente inconstitucional. Y esto lleva a un colegiojón sin salida. Los profesores en la universidad, nosotros de finanzas públicas y derecho tributario, enseñamos que los impuestos financian servicios públicos divisibles: salud, educación, seguridad, justicia, y las tasas municipales, servicios públicos indivisibles: alumbrado, barrio y limpieza, caminos rurales, caminos urbanos, entre otras cuestiones, la expedición del registro, etcétera, servicios públicos divisibles, ¿sí? Si decimos que los municipios solo pueden cobrar tasas, ¿cómo financian cuando tienen que dar educación, seguridad, justicia y la dan? Es un problema, y es un problema que el sistema ha generado, que el propio sistema ha generado. Y yo diría que tengan en cuenta, no soy escéptico de realizar acciones judiciales, me parece que las acciones judiciales hay que hacerlas, hay que darlas cuando sea prudente, pero que la Corte dijo estas dos cuestiones. El incumplimiento de esto es el voto de Lorenzetti, ¿no? El cuarto voto. El
cumplimiento de estos principios de descentralización y suficiencia de recursos, ¿sí?, producen efectos de traslación de cargas tributarias y es la causa de este tipo de conflictos. La Corte lo dice claramente. ¿Cuál es el problema? La falta de un federalismo fiscal real, ¿sí? Víctor Hugo, el profesor italiano, decía: sin federalismo fiscal no hay federalismo. Es decir, porque sin federalismo de plata no hay federalismo real que se pueda generar, ¿sí? Y por eso resulta necesario un cumplimiento estricto de la nación hacia las provincias y de estas respecto a los municipios, ¿sí? Pero estos últimos deben evitar crear carga de manera anómala para suplir deficiencia del federalismo. La Corte está reconociendo que hay anomalías en la creación de tributos de las provincias y de los municipios por el problema que genera la crisis del federalismo fiscal. ¿Cuáles serían las herramientas de impugnación desde mi perspectiva para terminar, antes de decir dos cosas más? Me robaron un minuto, recuerdo, para que no es que me voy a robar uno. Primero, los mecanismos son las acciones declarativas de inconstitucionalidad, las pretensiones anulatorias o lo que sea parecido en cada jurisdicción. Depende del nombre que se le dé en cada provincia, no importa. Pero son estas. Para mí no es el mecanismo de acceso a la información, porque el mecanismo de acceso a la información es una dilación y voy a explicar por qué, ¿sí? Y en esas acciones declarativas de inconstitucionalidad, lo que tienen que pedir es la inaplicabilidad al caso, porque los jueces son timoratos al tratar de decretar inconstitucionalidades. No lo hacen. Esa es la última ratio, con un invento poco feliz de los jueces cuando no tienen la valentía de decretar las inconstitucionalidades. Pero pedir la inaplicabilidad al caso concreto. Solicitar medidas cautelares junto con la interposición de esa demanda para evitar la ejecución del cobro, ¿sí? Algo que no he visto en las acciones, nosotros lo hemos hecho al estudio alguna vez, es que se exige la prestación. Como la prestación es obligatoria por el municipio como contrapartida de la tasa, lo que puede solicitarse conjuntamente con la inhabilidad de la tasa es la exigencia de la contraprestación. Es decir, que esa señora que la causa con la municipalidad de Ero podría haber exigido que le hagan el camino, ¿sí? Que tenga una salida viable. Y esto es algo que se pierde de vista, y esto en materia de tasas sí puede ser realizado, no en el caso de los impuestos, aunque hay fallos que sí lo admiten. Hay que plantear la desnaturalización del concepto de tasa, es decir, que en realidad son impuestos y no tasas. ¿Por qué? Por lo que viene luego, ¿sí? Hay que demostrar la falta de razonabilidad entre lo que se cobra y lo que se gasta. Pero en esos costos tengamos en cuenta que la Corte ha avalado dos cosas: costos directos más costos indirectos. ¿Sí? La maquinaria, el personal, etcétera, los costos de combustible para poder acomodar los caminos rurales, pero además, entre todas las tasas, deben financiar el sistema municipal, el sistema total del municipio, los sueldos de los concejales, el sueldo del intendente, los sueldos del resto de la órbita municipal, con lo cual ahí tenemos un tema de difícil prueba. Para eso, ¿sí?, lo que yo sostengo, en vez de acceso a la información, es que deben utilizarse medidas anticipadas de prueba. Uno puede realizar un proceso que es medida anticipada de prueba antes de realizar un proceso judicial o junto con el proceso judicial. Y acá tener en cuenta dos cuestiones. La prueba pericial, contable, económica, es fundamental para poder acreditar esta desproporción. Si en eso no existe, en la causa de eso la Corte dijo que no podía meterse en ese tema porque no se había aprobado, punto muy importante. Ingenieros en caminos fundamentales para poder trabajar en este tema, ¿sí? Y por último, obviamente una prueba oficiaria o indicio, o como nosotros le llamamos, informativa o oficiaria, para recolectar información de diferentes organismos con los cuales queramos hacerlo. Y alegar la carga dinámica de la prueba. El municipio, respecto de cierta prueba, tiene mejor condición que el contribuyente para probar, ¿sí? Con lo cual, yo lo que digo es, no soy escéptico de estas acciones judiciales, no quiero vendérselas como han hecho muchos con estos fallos que han salido. Creo que estamos en una instancia embrionaria, hay que recorrer la Cámara Contencioso en la alzada del fallo Trenquelauquen, hay que ir a la Corte de la provincia y hay que terminar en la Corte, porque esto es lo que ha dicho, como decía Adrián, en papel misionero la Corte, y lo revalidó en eso, ¿sí? Respecto de estos temas de convenio multilateral específicamente ha dicho esto. En algunos otros temas la Corte ha admitido la posibilidad de ir directamente a su jurisdicción, por ejemplo en temas contra una provincia de tasa de abasto, por ejemplo cuando la fija la provincia, por ejemplo en la provincia de Mendoza, que tiene una tasa de abasto admitido en las acciones en instancias originarias de la Corte. Antes de terminar, una cosa: asesórense con respecto a la ley de inocencia fiscal. Es un error conceptual severo decir que ustedes pueden
sacar 7 millones de dólares del colchón para invertir. Yo les digo, asesórense, no conmigo, asesórense con quien deciden hacerlo. Esto es un error. Yo les diría que la ley de inocencia, y podríamos hacer un debate muy interesante, la ley de inocencia fiscal seguramente, cuando quieran esté disponible, no tiene ningún tipo de seguridad jurídica para eso, para sacar los dólares del colchón. Sí sirve como mecanismo de tapón fiscal, con ciertas características, como bloqueo fiscal. Con lo cual, les quiero decir, porque nos venden un blanqueo, nos venden 7 millones de dólares como si fuera tan fácil, y yo les digo, esto no es así. Tengan cuidado, asesórense. Acá está el doctor Sen Valiente, que es especialista en eso. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Te hago una pregunta. Por ahí, por el poco tiempo, mencionaste por arriba el caso Varadero, que a mí personalmente me pareció una estrategia interesante el por dónde entró, si bien no va a la cuestión de fondo, ¿no? Pero aprovechando la ley de transparencia de datos, de información pública. La consulta es, ¿vos pensás que estamos lejos en función de los precedentes de la Corte, Alavi, PADEC, de que las sociedades rurales, las representaciones del campo puedan accionar contra estas tasas, aprovechando o discutiendo estos derechos individuales homogéneos? Y te pediría que por ahí yo te lo digo de una manera muy técnica, que lo expliques para el auditorio, por favor. Vamos a ver, lo que me planteas, Adrián, es fantástico, son las acciones colectivas, ¿no? Que la Corte ha convalidado en Alavi posteriormente. Yo les recomiendo un libro, que no es mío, de un gran amigo mío, que es de Sebastián Espeche, que trata las acciones colectivas en materia tributaria y financiera, ¿sí? Él hizo una acción colectiva en Salta que terminó la Corte habilitando por una asociación de consumidores por un tema tributario. Sin dudas, las entidades del campo, cualquiera sea, tienen representación para hacerlo en nombre del colectivo. En la provincia de Buenos Aires hay muy buenos antecedentes favorables, no solo de la Cámara de Contencioso de San Nicolás, donde está Marcelo Strecheller, sino de la misma de La Plata, de la de Mar del Plata, donde habilitan las acciones colectivas, con lo cual siempre sí. Ahora, por las dudas, yo recomiendo que siempre acompañe, en este caso el presidente de CRA o el presidente de cada acción rural a título personal, si es de la zona, para garantizar que se siga adelante con esa acción colectiva y no haya ningún impedimento. Pero definitivamente las acciones colectivas son presente, no son futuro. Y me parece que hay que utilizarlas porque cualquiera de las entidades del campo, de las 4 entidades por lo menos más importantes, son representativas de un universo muy importante, y me parece que tienen que tener esa representación, y así se va a ir consolidando, no tengo dudas. Yo me refería como estrategia procesal, no hubiera sido esa personalmente porque dilata el proceso, porque ustedes miran los tiempos que llevó del 2024 hasta el 2026 a tener una sentencia, sí llevó mucho tiempo, ¿sí? Pero es una cuestión nada más de estrategia y personal. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a Jorge Gambale a que nos explique el RIMI. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, agradecer a CRA, a Carlos, su presidente, por hacernos partícipe de esta jornada de Jonagro. Bueno, básicamente la idea es contarles un poquito, digamos, en este camino que hoy hablaba el ministro al inicio de la jornada, ¿no? En todo esto que se viene transitando de lo que es la desregulación y las distintas medidas que se han tomado también desde el Ministerio de Economía, en esto de algún modo generar incentivos y facilitarle de a poco, porque es de a poco, porque no es mágico, la vida del productor. En ese tránsito y en una cantidad de medidas que se fueron tomando, como quita de aranceles de determinados productos, como los fitosanitarios, la importación de fertilizantes, aranceles específicos para la producción de implementos y maquinarias agrícolas, la reducción y en algún caso quita de aranceles en las componentes para equipos de riego, la quita del impuesto país, unificar el tipo de cambio. Bueno, fueron todas medidas que de algún modo, hoy más temprano
temprano también se decía, poco a poco se va reflejando en la optimización de la producción, ¿no? Si hay algo que sabe hacer el productor argentino es buscar la eficiencia. Como ustedes bien sabrán, digamos, la agricultura en el mundo no es una actividad rentable. Los países más importantes y productivos del mundo, todos seguro deben saber que hay determinados programas de incentivos, determinados programas de subsidios, determinados regímenes que de algún modo colaboran con la producción, excepto la Argentina, que no solo que no tiene ningún tipo de ayuda, sino que venimos padeciendo las retenciones que hoy tanto se habló a lo largo de esta jornada, ¿no? Bueno, está claro que este gobierno, el objetivo es quitar todas estas trabas. Ya esto está dicho hasta el hartazgo por el mismísimo presidente, de que es un objetivo la quita de retenciones, siempre en pos de mantener este equilibrio fiscal. Y este equilibrio fiscal, que son los números de nuestro país, se asemeja mucho a la eficiencia del productor. Y nosotros como productores, soy productor, además de ser circunstancialmente funcionario en este momento, tratamos de buscar con lo que tenemos en nuestro balance ser lo más eficiente posible. Bueno, del mismo modo hoy la política de este gobierno está buscando, a partir de esa eficiencia de los números, tratar de ir liberando y de ir destrabando y de algún modo buscar algún posible incentivo a las inversiones. Bueno, y creo que en ese programa o en ese camino o en ese transitar aparece lo que hoy conocen todos ustedes como el RIMI, es este régimen de incentivo a las inversiones de las pequeñas y medianas empresas, en la cual al agro se ve alcanzada por la inversión tanto para equipos de riego, que creemos que es estratégico, que hoy también se habló en algún panel más temprano, la importancia que tiene el desarrollo del riego en nuestro país, la potencialidad que le daría a nuestra producción, es realmente una gran oportunidad. Ustedes hoy, para hacerle un pequeño pantallazo, Argentina, de sus 36 millones de hectáreas que hoy tiene cultivables, más o menos con posibilidad de riego son unas 7 u 8 millones de hectáreas, en las cuales consideramos que o por calidad de suelo o por calidad de agua posiblemente son regables. Bueno, hoy en la actualidad Argentina está regando menos de 2,5 millones de hectáreas, o sea que tenemos la posibilidad de triplicar esa superficie bajo riego. Así que consideramos que el incentivo a la instalación de estas tecnologías de riego es extremadamente estratégico. Bueno, y esto está contemplado en este programa, digamos, la posibilidad de hacer la inversión de un equipo de riego, poder introducirlo en la amortización acelerada y, a su vez, llevar el IVA del consumo de la energía de ese equipo de riego, de la energía eléctrica, de un 27 a un 10,5%. Con lo cual, claramente, está bien claro el objetivo. Otro de las inversiones que se pueden hacer bajo este programa son las mallas antigranizo. Insumo casi estratégico para todo lo que es la producción frutihortícola de nuestro país. Otra inversión que puede estar alcanzada por este programa es la inversión en semovientes. Semovientes es un bien que tiene la capacidad de moverse por sí solo, y en esta categoría entra el ganado bovino, el ganado equino, los porcinos, la avicultura. Me parece que hoy la producción pecuaria también está demostrando que es posible un crecimiento. Está a la clara cómo la ganadería ha repuntado, bueno, la industria porcina y la industria avícola están siguiendo ese mismo camino, con lo cual también creemos que es estratégico la inversión en ese sentido. Así que, bueno, esa es un poco, digamos, una acción más concreta al incentivo y al apoyo de la producción argentina. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien.
un comentario para remarcar y una pregunta. El comentario para remarcar es que justamente todos estos bienes que nombraste, el caso de los semovientes, que tienen que ser puros por cruza o pedigree, y esto lo que implica es una amortización plena en el año de la adquisición, mientras esté afectado a la generación de ganancia grabada, ¿no? Eso sería así. También hay otros bienes, pero en realidad no son tan directos, sino que, por ejemplo, maquinarias, es posible, y en vez de tomar en 10 años la amortización, la tomás en 2, en los 2 años. Hay una ventaja muy importante, que no tienen el monto fijo, mínimo, no tienen monto mínimo. Ahora, hay un tema que se presenta a sí mismo, esto para el malla antigranizo, los animales, el puro por cruza y el riego. Pero hay grandes empresas hoy que al no calificar como pymes no entrarían en la ventaja de poder tener alguna amortización acelerada de esos otros bienes. Y lo mismo, bueno, hay un tema del IVA, ¿no? Ahí que viste que está supeditado, la devolución está supeditado al cupo, eso es una inseguridad. Pero digo, ¿cómo se haría, o si sabés algo respecto de qué hacer con estas empresas grandes que invierten por ahí 80, 90, 190 millones de dólares y no llegan al RIGI, pero tampoco entran en el RIMI, ¿no? Es un problema, yo creo que se viene a resolverlo, porque... Muy buena la pregunta, gracias por la pregunta. La verdad que sí, y gracias por la aclaración. Todo lo que es inversión, que no está dentro de estas 4 que nombré, que la diferencia que tiene, que se pueden amortizar en 2 años en vez de en 1, ¿no? En cuanto a esa franja de empresas, yo creo que a la brevedad va a haber una solución. De hecho, lo dije al principio de mi charla, ¿no? Todas estas medidas se van tomando paso a paso, y siempre es en incorporar a más sectores o a los distintos tamaños de empresas, ¿no? Creo que se arrancó con el RIGI, bueno, se incorporó en la reforma laboral lo del RIMI, y ahora viene un super RIGI. Se está viendo siempre todos los distintos actores de la economía, y recuerden que todas estas medidas van relacionadas a un equilibrio fiscal, ¿no? Exacto. Todo el equipo de economía está constantemente observando eso. En la medida que ese equilibrio le permita tomar alguna medida de reducción impositiva o de algún tipo de incentivo, o de esto de poder hacerlo la amortización acelerada o la baja del IVA en la energía que se consume, en el equipo de riego, lo va a hacer. Es un camino claro, el norte está definido. Sí. Y viste las provincias. Totalmente. Las provincias están entrando con distintos regímenes, algunos con más requisitos, menos requisitos, programas que tienen que ser aprobados, otros en otras provincias no, pero ya tenemos 6, 7 provincias que están acompañando al gobierno nacional, y porque se dieron cuenta que si no se quedan solas, porque acá el incremento de la producción va a ser enorme, eso está claro. Totalmente, y hoy lo he escuchado también acá al doctor y a usted hoy más temprano. Yo creo que los gobiernos, tanto municipales como provinciales, también van a tener que empezar a ser eficientes en el lote, porque esto de cobrar una tasa para una contraprestación, y en esa contraprestación tener un gasto indirecto, que es el gasto de la estructura municipal, la verdad que son ingeniosos, pero hay que empezar a achicar el gasto público, ¿no? Me parece que el camino va por ahí, no por reinventar, a ver cómo sacamos un mango más para pagar la ineficiencia. Me parece que el camino es claro, es largo, no es rápido, pero me parece que vamos a un buen destino. Juan Manuel. No, una aclaración de lo que acabas de decir. Eso no es un invento de los municipios, ¿eh? Eso es un invento de la teoría de la teoría financiera y tributaria histórica mundial, digamos. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Francia, en todos los lugares la forma de construcción del costo de una tasa con costos directos y costos indirectos. De hecho, hay grandes libros
compañeros en España que trabajan este tema y en muchos otros lugares del mundo. Esto es inexorable que es así. Lo que pasa es que eso debiera estar reemplazado por transferencias, ¿sí? Y las transferencias no funcionan porque no hay transferencias ni de copa provincial, ni de copa nacional, ni de transferencias directas que compensan eso. Entonces, quiero aclarar eso porque no soy defensor de los municipios ni nada menos, pero no es así. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que terminar.